Hola gente, ¿qué tal? Y gracias por asistir a la Liga de las Almas Libres. El vídeo de hoy que tenía pensado es un vídeo que es muy interesante porque trata de la existencia de unos seres que podían haber sido los padres de la civilización en la que vivimos hoy en día. Estos padres son conocidos como los Sem-Suor, traducido a nuestro idioma, los seguidores de Horus. Que no se trataría más que de una inmigración que sufrió la zona de África por la zona de Egipto, un poco más al sur, para empezar, y luego se fueron expandiendo hasta llegar a Egipto. Y ni siquiera hasta llegar a Egipto, sino formar o crear Egipto. Miren, estos seres, la historia que a ellos les envuelve es muy misteriosa. El gran misterio que envuelve a estos seres, a estos Sem-Suor o a estos seguidores de Horus, es sencillamente la datación de su reinado y la datación de años por cada rey. Me voy a explicar. Estos seres llegaron a Egipto mucho antes de que Egipto existiera. De hecho, llegaron antes de que Nagada II existiera. Recordemos que Nagada II, o Nagada II, es la civilización que había antes de Egipto, lo que luego se unificaría creando así Egipto. Es decir, primero fue Nagada y luego, tras una fusión que protagonizó Narmer, se fundaría Egipto con la famosa corona del Alto y del Bajo Egipto. Veréis, estos seres, en la datación que ellos la fechan, como tal según Heródoto y también Manetón, dos grandes historiadores contemporáneos a la época clásica. Estos dos, cuando pudieron revisar los documentos, vieron que estuvieron gobernando durante más de 25.000 años. Nosotros como civilización tendremos poco más de 6.000. Ellos ya llevaban 25.000. Pero no solamente eso, sino que además lo más misterioso y lo más extraño todavía es la cantidad de años que estos seres llegaron a gobernar. Se contaban por miles de años. Y eso es imposible, porque nadie puede vivir miles de años, ¿verdad? Pero si hacemos un recordatorio de lo que publicamos en el anterior vídeo, en el vídeo que tenéis justo aquí, en ese vídeo hablábamos de la piedra esmeralda, de las cualidades que la piedra esmeralda tiene, de la transmutación que una persona o un ser puede hacer con su propio cuerpo. Y esas transmutaciones tienen mucho que ver con el rejuvenecimiento, con la inmortalidad y con muchas otras cosas más que van en torno a la transmutación de uno mismo. Seguramente tenga que ver con la búsqueda de la piedra filosofal, que no se puede encontrar en otro sitio más que aquí dentro, en nuestro cerebro. Y estos seres entendían cómo se hacía eso. Si los Sem-Suor fueron los mismos que escribieron la tabla esmeralda, o las tablas esmeraldas, mejor dicho, hablaríamos de que estos Sem-Suor fueron algunos sacerdotes supervivientes de la catástrofe de la Atlántida, que al emigrar a ciertas zonas consiguieron establecer allí una civilización y gobernarla hasta una fecha en la que no se sabe cómo y tampoco se sabe por qué desaparecieron, dando paso así al primer faraón hombre, conocido como Narmer. Pero vamos a entrar un poco en la fase narrativa para que podáis entrar un poco más en detalle sobre en qué consiste la historia de estos Sem-Suor y qué repercusiones pudo tener sobre la creación de Egipto, así como similitudes también con las pirámides de las Américas y, por supuesto, en la relación que tienen con las pirámides de Egipto, incluso la Esfinge, el Osirión, haciéndose ellos los que realmente pudieron haber construido esas pirámides. Vamos a la parte narrativa a revisar todos estos datos. Existen varios historiadores y antiguos sacerdotes que hacen una curiosa mención a un tipo de seres que llegaron a Egipto en tiempos muy remotos.
mucho antes de que la civilización egipcia existiera como tal, incluso aún antes de la existencia de Nagada II, aquellas tribus o pequeñas civilizaciones que tras su unión formarían Egipto bajo el mandato de Narmer, el primer faraón de todos. El primer faraón, y el único, por cierto, que llegaría a guardar relación con los Sensuor, ya que él era el primer relevo humano que llegaría a gobernar Egipto después de la misteriosa desaparición de estos antiguos y longevos reyes procedentes de tierras extrañas. Pero ¿quiénes fueron las fuentes principales que nos hablan de esos extraños seres? Pues uno de ellos fue el padre de la historia, Heródoto, pero también Manetón, un famoso sacerdote egipcio de la época tolemaica que tuvo acceso a las fuentes más documentadas de todo Egipto en aquellas bibliotecas que en aquel entonces se hallaban en los templos, y es en estos registros donde él se encuentra con estos reyes o deidades ordenados cronológicamente por fechas de reinados, evidentemente todos ellos muy anteriores al primer faraón, Narmer. En segundo lugar, debemos comentar la Lista Real de Turín, que es uno de los documentos más reveladores sobre estos Sensuor. Se trata de un documento administrativo de la época de Ramsés II, un documento que saldría de Egipto por la puerta de atrás, es decir, de contrabando dentro de una caja de galletas, y es uno de los documentos más importantes que tiene la egiptología para poder realizar una cronología de los mandatos de los faraones y documentar algunos eventos asociados a dichos reyes. Pero hablando del contenido que nos interesa en el programa de hoy, este papiro real de Turín habla del reinado de los 9 dioses antes de la época faraónica. Estos 9 dioses han quedado mitificados. Y después también habla del reinado de los semidioses, el linaje descendiente de estos 9 dioses. Y es que en algunos documentos egipcios antiguos se menciona que mucho antes de la primera unificación, la que protagonizaría Narmer, fundando así la famosa corona del Alto y Bajo Egipto, hubo otra anterior. Y en las últimas líneas de este documento habla de un protorreinado, y es allí donde son mencionados los Sensuor, los cuales datan su reinado total a lo largo de 23.000 años de duración. Estos Sensuor convivieron con el reinado de la primera dinastía a modo de periodo intermedio, para que la realeza se sentara en el trono, y es en este momento cuando se crea una disputa entre dos bandos, el bando de Horus y el bando de Set, que era el tío malvado de Horus y el asesino de Osiris, en aquel famoso mito en el cual lo encierra en un sarcófago para poder matarlo. Se crea así una guerra civil donde se enfrentan estos bandos. Así que tenemos en esta primera dinastía ya existieron los Sensuor. De hecho, en el predinástico, en el reinado del rey Escorpión, uno de estos Sensuor aparece defendiendo a Horus contra las tropas de Nagada que defendían a Set. Y es que resulta que mientras Osiris enseñó a los humanos lugareños de la zona a cultivar el vino, a labrar la tierra, en definitiva, a fomentar las bases necesarias para crear una civilización, Set, sin embargo, era el dios del caos. Era un personaje totalmente contrario a Osiris, y esas discrepancias fueron lo que al final acabaría generando esa guerra entre estos dos personajes. Los egipcios comentan que los dioses provienen del sur, haciendo referencia a más allá de las fronteras de Nubia, y se identifican con la tierra de Punt. Ciertamente no se sabe mucho acerca de los nombres de los Sensuor. Se sabe que uno de los nombres era Horus, hay otro que es el dios cocodrilo. En cuanto al rey escorpión, la arqueología sospecha que hubo dos reyes escorpión, y que pudieron estar separados por un tiempo de entre 100 y 200 años, lo cual significaría la lucha por tratar de unificar Egipto, lo que más en adelante iba a conseguir Narmer. Pero por último tenemos algunos objetos que identifican a estos reyes o a este rey escorpión como la paleta del rey escorpión, un objeto de carácter religioso donde se ve por primera vez la escenificación de un rey.
Estaríamos hablando del año 3100 o 3200 a.C. Seguidamente tenemos también la famosa tumba de Abidos UJ, donde una etiqueta de marfil identifica al rey Escorpión. Se trata de un grabado que se encuentra en el desierto oriental de Egipto y estaba la representación del rey Horus narrando la victoria después de una batalla. Bueno, una vez terminada la parte narrativa, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hay algunos detalles que me han faltado por decir, pero tampoco quería hacer el vídeo algo demasiado largo. Sí que es cierto que voy a dejar pendiente para un próximo vídeo, y esto os lo quiero comentar, el tema del RH negativo. El RH negativo es un tipo de sangre que tiene apenas el 5% de la población y que se asocia a estos Semsuor. Va a quedar pendiente para tratar este tema el próximo vídeo. Muchas gracias por asistir a este canal, espero vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el siguiente.